Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres a mi casa. Tan solo pronuncia la palabra donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé, porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van. O digo vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Hasta ahí vamos a llegar por ahora. Este oficial el romano tenía bien claro el asunto de la jerarquía, ¿no? Él decía, ¿para qué vas a ir? Solamente di la palabra porque yo sé, yo me manejo bajo autoridad. Yo estoy bajo autoridad y también hay gente que está bajo mis órdenes también. Y yo tengo bien claro cómo funciona eso, así que solo di la palabra y ya está. Y recuerda que estamos hablando sobre la ecuación de poder, la fórmula que está acá, y lo que queremos lograr es poder de Dios, pero para poder tener el poder de Dios tenemos que crecer en autoridad, en dones, en fe y en consagración. Y este romano, no sé si tenía clara la fórmula, pero él sabía que autoridad no tenía. Él tenía autoridad humana, pero él decía, autoridad espiritual no, yo no puedo orar por mi siervo para que se sane. Necesito a alguien que sí pueda orar por mi siervo y que se sane. Y acudió a Jesús. Y fue donde Jesús dice, ¿puedes orar por mi siervo? Claro, pero no, desde ahí está bien. Mira lo que pasa en el versículo 10. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa, debido a que creíste ha sucedido. El joven siervo quedó sano en esa misma hora. Ahora, ¿qué es lo que me llama la atención aquí? Si volvemos a la fórmula. Autoridad espiritual como para orar por el siervo. ¿Qué fue lo que lo salvó en esta fórmula? Los matemáticos ahora están felices, ¿no? Porque están viendo una ecuación ahí. Entonces tenemos a la izquierda del signo igual, poder, que es lo que queremos que crezca. Y a la derecha del signo igual tenemos todos los elementos que sumados dan. Pero sumado significa que si yo crezco en autoridad, crece el poder, aunque no tenga dones, ni fe, ni consagración. Oh, está interesante, ¿no? Si me falta autoridad, pero tengo dones, puedo crecer en poder, aunque me falte consagración y fe. Por eso podemos ver personas que se manejan en el poder del Espíritu Santo, aunque a veces como que dicen, como que no es tan buena gente, es como que es bien bravo, ¿no? Ustedes han visto, dicen como que unas personas que, wow, el Espíritu Santo los usa tan bien, pero tienen como que les falta consagración, como que son raros. Y uno dice, ¿y por qué Dios lo usa? Bueno, porque estamos viendo la fórmula aquí. Hay otras personas, en cambio, que no tienen dones de sanidad, ni profecía, ni nada, pero Dios los usa. ¿Qué es lo que vemos aquí en el pasaje? ¿Qué es lo que sí tenía el romano? Fe. Ahí dice la palabra de Dios. Dice, al oírlo Jesús quedó asombrado. No he visto una fe como esta en todo Israel. Este soldado no tenía autoridad, no tenía consagración, pero tenía fe. Y esa fe sanó, bueno, a través de Jesucristo, ¿no? Pero esa fe fue la que atrajo el poder de Dios a su vida. Está súper interesante. Yo considero que no solamente tenía fe, también tenía dones, porque él tenía un claro don de liderazgo. Él tenía bien claro cómo funcionaban las cosas. Él se ponía bajo autoridad y él ejercía la autoridad sobre las personas, sobre sus subordinados. Ahora, ustedes saben que yo me hago muchas preguntas. Ustedes no me preguntaron, pero yo me pregunto, ¿cómo es posible que este romano tuviera dones si el Espíritu Santo todavía no había llegado con sus dones? Wow. Y me sigo preguntando. ¿Cómo es posible que este romano tuviera dones si todavía estaba él caminando ahí con Jesús? Y Jesús fue el que dijo, no salgan de Jerusalén, que vendrá poder de lo alto, esperen ahí y descenderá el Espíritu Santo y les dará poder. Pero resulta que yo veo un poder de liderazgo bien claro en él. Y respecto a esta pregunta es como quiero yo desenredar el asunto. Entonces nuestra fórmula dice que poder es igual a autoridad, dones, fe, consagración. Ya hablamos sobre poder. Y hablamos sobre autoridad y el día de hoy me pregunto yo, ¿qué son los dones? ¿Cómo recibo los dones? ¿Cómo adquiero los dones? ¿Cuántos dones hay? ¿Dónde aparecen los dones en la Biblia? ¿Es posible tener dones sin el Espíritu Santo? ¿Es posible nacer con dones o se reciben los dones? Vea cuántas preguntas buenas tenemos el día de hoy.
La lista que se utiliza generalmente para hablar de dones está en 1 Corintios 12. Se enlistan 9 dones espirituales. Personalmente, yo creo que no es una lista exclusiva, privativa, o sea, no es que son 9 y ya y está. Y dije, ¿y el don de salmos? ¿Y el don de organizar? Y todos los dones que no aparecen en esa lista, ¿cómo funciona la cosa? Entonces, yo considero que como la Biblia dice de que Él reparte los dones conforme a la necesidad de su iglesia, Dios sabe cómo los da. Lo único que tenemos claro es de que todos tenemos al menos un don. Pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, lo que veo yo aquí en este romano es un don bien particular en el sentido del liderazgo. Él entendía cómo funcionaba el liderazgo y este don no necesariamente tenía que ser muy espiritual. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Hay algunos dones con los cuales nosotros realmente nacemos. Hay ciertas características. Yo conversaba un poquito de esto en la reunión de varones y nos poníamos a pensar, ¿cómo eras tú de chiquito? ¿Cómo eras tú de chiquito? ¿Cómo la gente te conocía? ¿Qué fue lo que Dios te dio ya? ¿Cuál fue el regalo que Dios te dio en el vientre de tu madre? Recuerden que don es la palabra que usamos, significa un regalo. Es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Por ejemplo, si Dios me hizo a mí bueno para facilidades para tocar un instrumento, para la música, ¿quién me dio eso? ¿Dios o el diablo? Dios, pues claro, Dios me dio eso. Si Dios me formó, Dios me creó. ¿Qué pasa si yo nací introvertido o extrovertido? ¿Quién me hizo así? Dios me hizo así. Entonces, ya sea que, porque ahí entra la confusión entre los dones y los talentos, ¿no? Uno dice, ¿son dones o talentos? Y uno se pregunta, ¿dones y talentos? Bueno, ya que sean dones espirituales o talentos naturales, te los dio Dios. Y si Dios te los dio, Dios te los va a pedir. Si Dios te los dio, Dios los quiere usar. Y hay ciertas características intrínsecas en cada uno de nosotros que a ti te diferencia del que está al lado tuyo y a ti te diferencia de mí. Unos son más imaginativos, unos son más creativos, otros son más serios, otros son más bondadosos, otros son más alegres. Todos somos diferentes. Y es genial que Dios haya dado a cada uno de nosotros un tesoro y una característica diferente. Y Dios la quiere usar. Y esos son los que llamamos los talentos naturales. Y recuerda, como la parábola de los talentos, Dios da los talentos, Dios nos deja utilizarlo, desarrollarlo, y luego, ¿qué hace Dios? Regresa y nos pide cuenta. ¿Qué pasó, mijo? ¿Se acuerda, mijo, que a usted yo le di un don para dibujar? Usted de chiquitito era buena para dibujar. Y se pasaba en las clases, no ponía atención, solo pasaba dibujando a la profesora. Hay alguien, yo conozco gente así. Solo pasaba, no ponía atención, solo pasaba dibujando. Ok, ¿cómo Dios va a utilizar ese don para beneficio tuyo, de tu familia, de tu comunidad, de la extensión del reino de los cielos? Dios te lo dio, Dios lo quiere usar. Y nos va a pedir cuenta, ¿no? A ver, mijo, y a usted yo le hice bueno para desarmar cosas. ¿Has visto esos niñitos que chiquitos tú le regalas el carro y a los 10 minutos ya está desarmado el carro? Piecita por piecita lo desarma y después lo vuelve a armar. Eso es un don. Yo no puedo hacer eso. Yo me aburro, saco la rueda y ya me aburrí. Ese es un don y hay gente que lo disfruta. Hay niños, pocos, yo me acuerdo del mío, el segundo mío, tú le ponías los rompecabezas, los puzzles, le ponías 1, 2, le llenabas la mesa, le ponías como 20. Él no se iba a jugar si no terminaba, no podía quedar uno incompleto. Se quedaba ahí, armaba uno, pasaba al siguiente, armaba el otro, pasaba al siguiente, armaba. Si tú le desarmabas uno, se enojaba, pataleaba, pero cuando terminaba regresaba y tenía que dejarlos armados. Y todos armaditos y ordenaditos. Ese es un don. Yo hubiera dejado botado eso al segundo, ya me aburría y me iba. ¿Cuál es la característica tuya que Dios te dio solo a ti? Dios te dio un talento. Y te lo dio para usarlo. Y te va a pedir cuentas por él. Vamos a estar un día cara a cara con el Señor. Y mi hijo, ¿qué fue con el talento? ¿Cómo lo usaste? No, Señor, me dio miedo. Yo sé que tú cosechas donde no siembras, así que lo escondí por ahí. Por ahí lo escondí. Tengamos más claridad al respecto. ¿Por qué esto es bíblico? Veamos Romanos 12, a partir del versículo 6, dice: Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. ¿Quién nos dio los dones? Dios. Pero pongan atención, que esto no es la lista de los dones espirituales. Pongan atención, que estos no son los dones espirituales. Aquí no va a hablar ni de lengua, ni de milagro, ni dones de sanidad. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, y otra vez digo, estos no son los dones espirituales. Aquí cuando está hablando de profetizar,
No está hablando de la profecía inspirada por Dios, donde yo escucho la voz de Dios y le hablo a mi hermano para animarlo, consolarlo, edificarlo. En el original de esta profecía está hablando él de exponer lo que Dios dice, que generalmente se utilizaba en este caso en particular cuando ellos desenrollaban esos rollos y hablaban la palabra de Dios. Entonces, en este sentido, lo que estoy haciendo yo ahora es profetizar. Yo le estoy profetizando palabra de Dios, ¿ya? Luego vamos a hablar del otro tipo de profecía, pero en este caso dice, si Dios te ha dado la capacidad de profetizar, o sea, si tú eres bueno para hablar, para exponer la palabra de Dios, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, ¿cuántos conocen gente que es servicial por naturaleza? Así por naturaleza, que te quieren agradar, que no te dejan tranquilo, que tú estás conversando y ya se llevan los platos. Ve, tranquilo, estamos conversando, deja ahí. Y un pancito, no, quédate ahí, tranquila, conversemos. En todo quieren estar, sirviéndote, atendiéndote, que un pancito, que un cafecito. Hay gente que ya nació, Dios le dio esa característica y ya tú desde chiquitito te diste cuenta que era así. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. ¿Cuánto no tenía una hija que pone a todas las muñecas ahí y le empieza a enseñar? No, así no se hace. Haga así. Haga la tarea. Ya, sacan el lonche. Y ella cree que está en clase y le está dando clase a todas las muñecas. Ya vienen con eso adentro. O sea, esa ya es una maestra, una profesora en potencia. Ya podemos ver esas características desde que están pequeñitos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Yo también conozco gente, todos conocemos gente que es generosa. Que dice, ay, no tengo otra camisa, pero toma, llévate esta. Conocemos gente así. No son todos así. Hay unos que tienen cocodrilos en el bolsillo. Pero hay gente que tú dices, ¿y por qué? No, tranquilo, yo sí puedo. Pero hay gente que te abruma con su generosidad. Eso es un don, y la palabra es un don dado de Dios. Dios nos dio esa capacidad. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si te han dado la capacidad de liderar, esto me llama mucho la atención. Y yo creo que este es el don que tenía el romano, ¿no? Él tenía esa capacidad, ese don de liderar. Y la Biblia dice, si tú tienes un don de liderar, dice la Biblia, toma la responsabilidad en serio. Si Dios te dio un don de liderar, y también lo vemos desde pequeñito, ¿no? Ahora, el liderazgo es un don dado por Dios, pero también podemos trabajar en él, ¿no? Hay gente que no tiene un rasgo de liderazgo muy marcado, pero por ejemplo tiene un llamado más pastoral. Se preocupa por la gente, los quiere cuidar, pero no es tan buen líder. No es como que síganme los buenos y todos lo siguen, ¿no? Es más pastoral, le gusta conversar uno a uno, pero de todas formas va a estar en una posición de liderazgo, ¿no? Entonces, personas que no tienen una característica, un don de liderazgo tan fuerte, de todas formas puedes trabajar en ello, ¿no? Hay cursos, hay libros, practicando, se desarrolla el liderazgo. Ahora, si naciste ya con un don de liderazgo, Dios te lo dio desde el comienzo, de todas formas tienes que ser responsable, como dice aquí. Tómatelo en serio. Capacítate, busca información, practica, lidera. Si Dios ya te dio un don de liderazgo, si tú dices algo y la gente te escucha, entonces la gente te pregunta, oye, ¿cuándo vamos a hacer esto? ¿Y cuándo vamos a hacer esto? ¿Cuándo me invita a comer? ¿Y cuándo? Y tú dices, ¿y por qué la gente me está preguntando a mí? Bueno, la gente te está viendo a ti como un líder. Yo te animo, abre un grupo pequeño, inicia un curso, júntate con ellos, haz algo, porque ese don que Dios ya te dio, Dios te va a pedir cuenta. Va a llegar, vamos a estar cara a cara con el Señor. ¿Se acuerdan, mi hijo, que yo a usted le di un don de liderazgo? ¿Qué hizo con eso? Ah, me hice gerente y me llené de plata. Hice mucha plata con el don de liderazgo. Yo estoy convencido que todos los exitosos tienen un don de liderazgo, ¿no? Porque lideran gente y se los dio Dios. No voy a decir que se los dio el diablo, se los dio Dios. Pero Dios lo quiere utilizar. Dios lo quiere utilizar para la extensión de su reino, para que bendición tuya, de tu familia, de tu comunidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Estos dones, que claramente la Biblia dice que son dones dados por Dios, nos suenan muy espirituales. Por eso no les ponemos mucha atención. Y no, yo quiero hablar en lengua, yo quiero orar por la gente y que la gente se caiga. Oh, yo quiero orar por todo y que reciban el Espíritu Santo. También, ¿no? También. La Biblia dice que tenemos que anhelar todos los dones. Pero no tomamos muy en cuenta estos dones porque los consideramos son dones carnales. Son dones así
no son muy espirituales, son talentos naturales, eso no importan. Sí importan. Dios nos creó así. Y Dios nos va a utilizar. Cuando nos hacemos cristianos, Dios no nos cambia. Seguimos siendo la misma persona. Dios nos transforma a su imagen y semejanza. Pero las características que Él ya nos dio van a continuar. Si tú eres una persona fuerte de carácter, vas a seguir siendo fuerte de carácter hasta el último de tus días. Me acuerdo que como conversábamos de esto entre los varones, yo le decía, a ver, ¿cómo se ven ustedes? ¿Cómo eran ustedes de pequeñitos? Y uno dijo, no, a mí me conocían porque yo era el bueno para los puñetes. Yo era el que me trompeaba con todos los niños y me obligaban a trompearme con ellos. Y me dice, ¿cómo Dios va a usar eso? Va a andar trompeando a todos los hermanitos. Va a andar cayendo la golpa bibliazo a todos los hermanitos. Entonces, pero Dios le dio una fortaleza que obviamente el mundo, el enemigo, trata de torcer para desviarte, pero Dios puede usar ese carácter para bien. Él ahora está siendo llamado a proteger a la gente, a cuidar a la gente, a evangelizar, a alcanzar a los perdidos. Esa misma fuerza, esa misma energía que él utilizaba para dañar a otro, esa misma energía puede ser ahora reencausada y canalizada en hacer el bien, en proteger, en cuidar, en ser el que guía, quien lleva. Entonces, no existe una característica en ti buena o mala. Y perdemos mucho tiempo diciendo, no, yo quiero tener lo que él tiene. Yo quiero tener lo que él tiene. Y nos desenfocamos del tesoro que Dios ya nos dio. Dios nos dio un talento natural que Dios quiere utilizar. Yo recuerdo que de pequeñito, cuando era chiquitito, yo no me crié con mucho, estuve con niños como hasta los 4 o 5 años y luego nos fuimos a vivir lejos. Entonces, de ahí para adelante me crié con puros adultos. Entonces yo era el típico niñito chiquito, pero que hablaba como viejo. Entonces todos los adultos les encantaba hablar conmigo. Ah, mira, y me preguntaban cosas, ¿y qué opinas de esto? Y yo les hablaba como grande. Yo me creía grande, pues yo me creía que estaba grande, ¿no? Era un pobre, pero luego la gente conversaba con muchos adultos y comencé a aprender cosas, todo. Y luego, cuando ya me empecé otra vez en la escuela a reunir con la gente de mi edad, los de mi edad se me acercaban a pedir consejos. Mira, voy a hacer esto, ¿qué opinas? Mira, y yo dije, ¿por qué me preguntan a mí? Y luego me empezaron a preguntar, mira, me gusta la niña tal, ¿cómo le hablo? Y dije, yo ni novia tengo, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a dar consejos? Pero resulta que se empezó a cruzar la bolita. No, los consejos de la Antoine sí funcionan. Mira, funciona. Y ya fue y después ya estábamos más grandes y teníamos un grupo de amigos, unos 7, unos 8. Y es una confesión que tengo que dar. Voy a confesar algo, no me juzguen. Fue tan cansón el asunto de que, dame un consejo, mira que tengo problemas con mi novia, que no sé qué, que le quiero hablar, que no sé cómo hablar, que me avergüenza, que ¿sabes qué? Ya me aburrí. Siempre la misma pregunta. Escribamos un libro de esto. Y ahí ya van a estar las preguntas. ¿Y usted tiene alguna pregunta? Ya no me pregunta a mí, va y lo lee. Y nos juntamos entre 8 y ok, capítulo 1. Ya, si la niña está tal y tal, haz esto, esto y esto. Capítulo 2. Si la niña está, haz esto y esto. Parece chiste, pero estábamos tan ociosos, no teníamos nada que hacer, que nos juntábamos solamente a sentarnos y a escribir. Ok, ya, ahora tú copias. Ya, yo dicto, ya, mira esto. A mí me pasó ya, escríbelo ahí. Aquí, en el artículo 3, escríbelo ahí. Bueno, por lo menos gastábamos el tiempo en eso y no en otras tonteras, ¿no? Nos creíamos que sabíamos mucho en ese instante para escribir. Queríamos pasarle ese conocimiento a los más jóvenes, a las generaciones más jóvenes. Bueno, pero resulta que yo puedo verme y ver cómo es la gente. Y a veces es difícil decir, tú dices, no, yo no sé cuál es mi talento natural. Soy como bien corriente, normal, común y corriente. Soy como cualquier otro. Pero a veces es bueno preguntarle a otro, ¿no? Hay cosas que nosotros no vemos de nosotros mismos. Es bueno preguntar, ¿qué ves tú en mí? ¿De qué yo me caracterizo? O sea, ¿cuáles son mis características? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Cómo yo, si tú tienes pareja, qué te fijaste en mí para que estuvieras conmigo? O si no tienes pareja, dile a tus amigos, ¿por qué somos amigos? ¿Por qué tú y yo somos amigos? ¿Qué viste en mí que te agradó a ti para que pasemos tiempo juntos? Entonces, hay algo en ti que a lo mejor tú no ves, pero que Dios te dio y que Dios quiere utilizar. Por eso me gusta que Romanos 12 cuando dice, en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Esos dones que nos suenan tan espirituales, Dios te los dio para que puedas hacer bien determinadas cosas. ¿Qué determinadas cosas? No las mismas que puedo hacer yo. Y eso es lo bonito del reino de los cielos. Que tú tienes dones que yo no tengo y yo tengo dones que tú no tienes. Por eso yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí. Así que si tú eres el de que está orando y dices, Señor, yo quiero ser el súper cristiano, súper saiyajin con los 9 dones,
y yo quiero hacer todo por mí mismo, y yo quiero resucitar muerto, Dios no te lo va a dar. ¿Sabes por qué no te lo va a dar? Porque si tú tienes todo, no vas a necesitar de nadie. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nos necesitemos. Así que, suena feo decirlo, ¿no? Pero así como Pablo tenía un aguijón en su carne, que no vamos a buscar la explicación ahora, cada uno de nosotros tiene una debilidad que Dios permite que esté ahí para que no se nos suba el ego y no se nos suba así el orgullo. ¿Yo para qué? ¿Puedo orar por ti? No, ¿yo para qué? Yo puedo orar por mí. Se escucha mucho eso. Pues yo puedo orar por mí. Yo oro por mí todas las mañanas. ¿Para qué orar por mí? Pero resulta que sí necesitamos que nuestro hermano ore por nosotros. Porque Dios nos habla a través de ellos y Él tiene dones que yo no tengo. Él ve cosas que yo no veo. A veces yo estoy tan encima del problema que así tenga todos los dones del mundo y profetice y haga maravilla, estoy tan encima del problema, estoy tan emocionalmente conectado con el problema que no voy a poder ver la solución. Aunque Dios me use para... Es más fácil que Dios te use para bendecir a otros que para ti mismo. Necesitamos a la comunidad. Necesitamos que otras personas estén orando por nosotros. Así que estos dones que vimos en Romanos 12, que podríamos llamarle talentos naturales, como tú quieras llamarle, pero que la Biblia dice que también son dones, son los dones que se ponen en la categoría de los dones dados por Dios. Y aquí hay una lista que, como yo digo, no es exclusiva. Tú podrías agregar aquí cualquier característica particular que Dios te dio. Ah, no, yo soy bueno para las redes sociales. Conozco un montón. Bueno, puede ser que Dios te dio un don para entender la tecnología y a lo mejor Dios quiere utilizarte como evangelista en las redes sociales. ¿Por qué no? ¿Quién soy yo para juzgar? No, yo soy bueno para hacer negocios. Yo hago unos negocios, vendo todo bien fácil y Dios va a usar eso. Dios va a querer utilizar eso. Seguro que sí. De cualquier característica que tú veas en ti, aunque no parezca muy espiritual, Dios te la dio. Y Dios te va a pedir cuentas por ella. Y Dios la quiere usar para venir. Y ahora dice, entonces si Dios me hizo bueno para los negocios, ¿yo no puedo hacer buenos negocios para vivir? Claro que sí. Dios te la dio. Úsala. Que te vaya bien, que Dios te bendiga, que bendiga tus negocios. ¿Por qué no? Pero ¿cómo? Tenemos que ser equilibrados, ¿no? Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Si Dios te dio el don de hacer el dibujo, estudia diseño gráfico, arquitectura, qué sé yo, utiliza. Potencia lo que Dios te dio para que vivas bien, pero también Dios te va a pedir cuenta de eso. ¿Qué hiciste con eso para extender el reino de los cielos? ¿Ya? A veces como que queremos espiritualizar todo. No, si Dios me dio un don para tocar un instrumento. Solo tengo que tocar aquí en la adoración. Yo no puedo ser un profesional de la música. No, ¿por qué no? No espiritualicemos todas las cosas. Si Dios te lo dio para que lo uses. Úsalo, sácale el mejor proyecto. Capacítate, hazlo bien, hazlo con excelencia. Pero hay una segunda categoría de dones, que es la que la gente le denomina los dones del Hijo, los dones de Jesús, los dones de Cristo. Ya vimos los dones que el Padre nos dio naturalmente. Y los dones del Hijo están en Efesios 4, otra categoría de dones. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. También son dones. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y todavía no estamos hablando ni de profecía, ni de lengua, ni nada de eso. ¿Cómo que son estos dones? Dones. Bueno, estos son dones ministeriales o ministerio o lo que comúnmente en el mundo cristiano decimos el llamado. Este es mi llamado. Este es mi llamado. Dios me llamó a ser maestro. Ya, aquí están. Pero ese llamado son los dones que Cristo Jesús nos da y nos pide, o sea, Él nos dio y Él nos pide para el fortalecimiento de la iglesia, la construcción de la iglesia y de esta comunidad. Y eso puede tener varios colores. ¿En qué sentido? De que a veces vemos eso y decimos, como que me falta para apóstol. Como que llegar hasta allá está como lejos. Pero podemos ver de que son llamados. Entonces, si tú estás apoyando misiones, orando por las misiones, si tú te estás yendo a México con el grupo que se va a México, no eres el apóstol Pablo, pero estás trabajando dones apostólicos en tu vida, ¿no? Tú estás ayudando a plantar una iglesia. Sí, vamos a plantar una iglesia. ¿Yo cómo apoyo? Yo hago esto. Son dones apostólicos. Hay un llamado apostólico en tu vida. No le pongas el título si no quieres, si te pones nervioso, ¿no? Porque no, que no me llamen. No. O si tú estás, por ejemplo, liderando un grupo pequeño, estás ejerciendo dones pastorales, porque estás pastoreando a la gente que está bajo tuyo. Si tú estás siendo profesora de la escuela dominical, tú estás pastoreando a esos niños. Tú les estás enseñando la Biblia, estás orando con ellos, tú estás preocupado de ellos. Es un llamado pastoral que tú estás ejerciendo, que es un color diferente. No tienes que ser necesariamente el pastor líder de una iglesia.
Hay llamados pastorales que están involucrados. Entonces tú dices, ¿a qué te llamó Dios? Y tú dices, no sé, Dios me llamó, siento como que Dios me llamó a alimentar a los pobres ahí debajo del puente en Minneapolis. ¿Ya? ¿En qué categoría de los dones del Hijo podrían entrar? Yo podría decir así, a vuelo rápido podría decir, bueno, entonces Dios te está dando a ti un llamado pastoral y evangelista. Porque tú estás preocupado por la gente que no conoce a Dios, pero en tu corazón hay compasión también para ellos, para que ellos estén bien. Entonces, los estás pastoreando, pero los estás evangelizando. Entonces, cualquier llamado que tú sientas que Dios está haciendo en tu vida, entra en una, dos o tres de estas categorías. Así que no le pierden el miedo. Porque uno le dice a alguien, uno ora por alguien y dice, yo siento que Dios está haciendo un llamado pastoral. No, eso sí que no. Pastor, otro, yo no. Pero el llamado pastoral se va construyendo de a poco y va a llegar hasta donde tú permitas que llegue, ¿no? Tienes que comenzar pastoreando a un discípulo, dos. Comenzar en tu casa, comenzar luego en un grupo pequeño. O sea, el llamado pastoral va a ir creciendo, creciendo, creciendo en influencia hasta donde Dios quiere y hasta donde tú lo permitas. Así que piérdele el miedo a estos títulos. Si no le quieres poner el título, no le pongas el título. Es como, conocemos pastores con títulos y no ovejas. Así que la verdadmente el título no importa mucho. La palabra de Dios dice, por sus frutos los conocerán. Si Dios te llama a pastorear, pastorea. Te den el título o no te den el título. El título aparece fácil, luego lo conseguimos. Ese no es el problema. Ok. Pero ahora llegamos a la última categoría, que creo que yo es la que queremos conversar, que es la categoría de los dones espirituales. Entonces tenemos dones dados por Dios, con los cuales nacemos. Tenemos dones dados por el Hijo, que es nuestro llamado y es lo que Jesús quiere que hagamos en la iglesia. Y tenemos dones dados por el Espíritu Santo, que son los dones que vamos a ver ahora en 1 Corintios 12, del 4 al 11. Dice, hay distintas clases de dones espirituales. Ahora sí dice claramente, dones espirituales, a diferencia de los otros dones que leímos, ¿no? Pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es un mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. ¿Quién no quisiera dar consejos sabios? Me perdí aquí, ¿dónde iba? A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. A alguien ese mismo Espíritu le da el don de sanidad, a uno le da el poder para hacer milagros, a otro la capacidad de profetizar, a alguien le da la capacidad de discernir su mensaje del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idioma desconocido, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Y esta es la lista de los 9 dones de los que se habla más. Estos 9 dones están divididos en dones de revelación, que tiene que ver con la mente de Dios, o sea, la mente de Dios dada a nosotros, que son palabras de conocimiento, palabras de sabiduría y discernimiento de espíritu. Vemos con la mente de Dios. Dios pone información en nosotros, información que Dios tiene para poder actuar en ese momento. Los dones de inspiración, que se hablan de los dones vocales, la boca, hablamos en nombre de Dios, que son los dones de profecía, tipo de lengua, interpretación de lengua, y los dones de demostración del poder de Dios, ¿ya? En la mano de Dios, que serían dones de fe, sanidades y obras milagrosas. No vamos a entrar específicamente en cada uno de los dones porque los animo a que puedan tomar Escuela del Reino. ¿Para qué voy a decir? Lo decimos los lunes. Vénganse a Escuela del Reino, conversemos al respecto y vamos más profundo con eso. Pero estos dones espirituales son importantes, pero no más importantes que los dones del Hijo y que los dones del Padre. Y a veces es difícil mantener el equilibrio. Y uno dice, no, yo quiero el don de sanidad. Pero Dios te dio un don de generosidad. Dice, no, ese déjelo ahí quietito. No, más generoso no quiero ser. Si yo quiero profetizar, pero Dios te dio también un don de liderazgo y no estás liderando. No, ese don, eso no es espiritual. Eso yo no lo quiero. Pero Dios trabaja en estas 3 áreas. Creemos en un Dios trino y Dios trabaja completamente en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Y no podemos despreciar los dones de Dios. Si Dios te está dando un don, un llamado a maestro, no podemos despreciar ese don porque nos parece menos espiritual que cualquier otro don.
Entonces mi llamado el día de hoy es que podamos pensar, ¿cómo me formó Dios desde el momento? Porque a veces nos queremos ir hasta el final. Es decir, no, yo quiero los dones del Espíritu Santo. Y está bien. La palabra de Dios dice que tenemos que anhelar todos los dones. Anhela todos los dones. Y mejor que sea el de profecía. Anhela todos los dones. Pero descuidamos otras áreas de nuestra vida. Y ahora que estamos hablando de la fórmula de poder, lo interesante es que nuestro objetivo es poder ver el poder de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad y en nuestra iglesia. ¿Cómo vamos a cambiar el mundo si no es con el poder de Dios? Yo no tengo la fuerza suficiente. Yo no tengo la fuerza, ni la capacidad, ni la sabiduría suficiente para ser buen papá. Yo necesito los dones del Espíritu Santo. Todos ellos. Los que más pueda conseguir. Yo no soy suficientemente sabio. ¿Quién podría decir, yo no necesito el don de sabiduría? ¿Quién podría decir eso? Yo necesito el don de sabiduría. Yo necesito el don de un conocimiento especial. Yo necesito el don para discernir si es que algo que me dicen es de Dios o no es de Dios. ¿Quién podría decir, no, ese don no me sirve para nada? Todos necesitamos ese don. Y están disponibles para nosotros. ¿Quién no necesita? ¿Quién dice, no, yo no necesito el don de fe? A mí me sobra fe. Yo necesito doble de ese. Porque a veces dudamos, ¿no? Todos necesitamos. ¿Quién no necesita un don de hacer milagros? ¿Quién no necesita un milagro en su vida? Y obviamente todos estos dones espirituales Dios nos los quiere dar. Y Él los va a repartir conforme a nuestras necesidades, ¿ya? Y ahora, lo bueno de esto es que, mira, los dones o talentos naturales, nosotros no oramos por ellos. Señor, dame un don de... No, ya nacimos con ellos. Tú tienes que autodescubrirte. ¿Cómo Dios me hizo? Ese es un problema de identidad. ¿Cómo Dios me hizo? Dios me hizo introvertido, pero yo quiero ser como mi hermano, que es el que tiene todos los amigos. Yo quiero ser como él. No me gusta como soy yo. Y ahí entramos en otros problemas, ¿no? Ahí empezamos a negarnos a nosotros mismos, a decir, no, lo que Dios me dio no vale. Lo que le dio a él sí vale. Y ahí sí, cuidado con eso. Porque estamos despreciando lo que Dios nos dio. Y si no somos fieles en lo poco, no podemos acceder a lo más que Dios tiene para nosotros. Entonces Dios quiere potenciar en nosotros lo que ya nos dio. Luego Dios quiere que entendamos el llamado que Dios nos dio. Que le perdamos miedo al llamado. Y luego de eso Dios nos va a capacitar y nos va a dar dones especiales para que podamos potenciar el talento natural y para que podamos ejercer el llamado que nos dio, necesitamos de todos esos dones espirituales en nuestra vida. Cuando hablábamos de los superpoderes en la sección de poder, de los superhéroes, esos son superpoderes que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Es como visión térmica, rayos láser, yo puedo ver el futuro. Todos los cómics están inspirados en todo. Todos tienen el anhelo de, yo no quiero ser un humano común y corriente. Yo quiero tener super velocidad, super fuerza. Bueno, resulta que hay superpoderes disponibles para nosotros. Pero nosotros le hacemos el quita así, wow, no, el don de sabiduría, no, yo quiero ser como el X-Men así. Y doblar metales. ¿Para qué te sirve eso? En Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Está disponible para cada uno de nosotros. ¿Quieres crecer en poder como veíamos en la fórmula? ¿Quieres potenciar el don que Dios ya te dio naturalmente en tu vida? ¿Quieres acceder al llamado? Quizás la pregunta es, yo quiero descubrir mi llamado. O sea, yo no sé para qué Dios me creó. Yo no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y está bien. A lo mejor es la primera pregunta, pero te cuento que si tienes un don de sabiduría o conocimiento especial, vas a descubrir cuál es tu don. Y la buena noticia es que los dones espirituales son para todos. No hay exclusividad. No es que, soy muy joven en el Evangelio, no puedo tener dones espirituales. No, Dios reparte sus dones como Él quiere, a quien quiere, en el momento que Él quiere, y los necesitamos para seguir avanzando o para comenzar. O cuando ya estamos comenzados para madurar, para crecer, para ser más como el carácter de Cristo. Así que ahí donde tú estás, yo te voy a pedir que tú cierres tus ojos.